esta cobertura que estamos haciendo del Bafisi, edición número 22, recordemos que el año pasado tuvimos un año sabático de este festival en el cual nos reencuentra con el cine y con las buenas películas. Tenemos que nos llegan de todas partes del mundo y en este caso nos llegan de aquí, de Latinoamérica, películas que vamos a poder disfrutar. Una de ellas es Cosas que no hacemos, película dirigida por Bruno Santamaría, que le agradezco estar ahí del otro lado para poder charlar un poquito acerca de su película que la está presentando aquí en el Bafisi. Bruno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. No, gracias a ti por el espacio. Feliz de presentar la peli y bueno, de poder hablar un poquito de ella. Bien, bueno, lo primero que te quería preguntar es cómo fue la génesis, cómo fue la semillita para hacer la película. Lo primerito fue escribir unas memorias, como de infancia, tratando de encontrar el motor para hacer una película. Y había un común denominador en todas y tenía que ver con la represión de la identidad sexual. Con ese título empecé a imaginar qué hacer, con esa idea empecé a imaginar qué hacer y apareció un título, ¿no? Que era Cosas que no hacemos, igual pensando en la represión. Entonces empecé a imaginar que quizá filmar a alguien, quería estar cerca de alguien que creciera y que al crecer diera un paso para ser adulto y se atreviera a hacer las cosas que quizá no había hecho antes, ¿no? Entonces con eso me fui con una amiga al norte del país, a Sinaloa, que es un lugar relativamente violento, denso, pesado, y pensaba yo que la violencia podría acelerar el proceso de crecimiento en este niño o niña que crece, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, de pronto haciendo una investigación, estábamos en una lancha pequeñita y un niño nos contó que había una isla muy pequeña en donde cada Navidad Santa Claus pasa volando, aventando dulces a unos niños desde un trineo volador de colores con la panza roja haciendo jojojo. Y era un cuento muy realista, me emocionó muchísimo y dije, bueno, quiero conocer este lugar. Y al llegar era un pueblo, una especie de isla, que parecía que no tenía adultos, estaba llena de niños por todos lados, y bueno, había caballos, lagartos, impresionante, ¿no? Y en la noche hicieron una fogata a los niños y empezaron a contar que el diablo andaba suelto, y que el diablo andaba suelto porque habían muerto dos, y que fueron a buscar rastro, huella, y no hallaron nada, no había ni un solo rastro. Entonces, ¿qué era el diablo? Entonces, la idea del diablo y Santa Claus contada desde esta perspectiva pues fantástica, ingenua de los niños, me hizo pensar que nacían de algún lugar estas historias, ¿no? Y que quería estar ahí pues, para poderlas ver. Eh, Estando en este espacio, conocí pues, toda la comunidad, los adultos trabajan lejos de casa, son pescadores, y por eso da la sensación de que hay solo niños y niñas. Pero había un adolescente que convivía con niños de 6 y 10 años, que era distinto, y era muy silencioso, y era una especie de líder, maestro, amigo, ¿no? De estos niños. Y bueno, con él empecé a construir un vínculo muy fuerte, que de pronto apareció, que tenía mucho que ver con el origen de la película, que era las memorias de la infancia y la represión de la identidad sexual. Y bueno, en ese momento apareció el corazón de la película. Bien, ¿cuánto tiempo estuvieron filmando en esta isla de niños? Fueron 3 años, que justo, ¿no? O sea, desde que yo me enteré de Santa Claus, ofrecimos dar clases de video. Entonces empezamos a trabajar en la primaria dando clases de video, luego mostramos los ejercicios, los abuelos, las abuelas se emocionaron, entonces nos ocurrió empezar a mostrar en el centro del pueblo no solo los ejercicios de los niños, sino películas. Entonces hicimos un cineclub y pues a lo largo de 3 años estuvimos con una cámara siempre, interactuando, conociendo, yendo a trabajar y bueno, mostrando películas, que fue muy importante porque pues, mostramos de todo, ¿no? Desde Chaplin hasta Coco de Disney, La Bruja, también mostramos documentales y la película anterior que había dirigido, cuando yo aparezco en la película, entonces dejó muy en claro en la comunidad lo que es un documental, cómo es que de pronto las personas que están en la vida real están en la pantalla, y eso, bueno, como que facilitó mucho el acceso en el espacio. Uh-huh. Y en este caso hay un hecho que también los cambió a ustedes, ¿no? Mientras ustedes estaban filmando ahí, estaban pasando en este lugar también, ¿no? Pues hubo varios acontecimientos que nos marcaron mucho. En particular hay uno que está en la película, que prefiero no contar porque creo que es mejor que sea una sorpresa en la película. Hecho, dijimos hecho, ahí está. Exacto. Pero que justo, ¿no? O sea, nos hizo tener una pausa de pronto, pensar incluso si regresamos o no al pueblo, y que después entendimos que esa pausa, digamos, que también tuvo el protagonista en su vida, en sus procesos, pues de alguna manera también lo hace ser mucho más valiente en las decisiones que toma en su vida, ¿no? Como a pesar del contexto y de las consecuencias que hay en donde él vive, bueno, decidió tomar una decisión pues, que también lo transformó completamente.
Bien. ¿Y el vínculo que quedó con la gente todavía sigue en contacto? Sí, sí, completamente. Justo, bueno, de hecho yo quería llevar la película antes de estrenarla, que fue en mayo, pero por el COVID fue imposible. De hecho, se iba a estrenar la película en el Bafisi hace un año, fue todo un rollo, ¿no? Por una cuestión del COVID. Volvió a estar, por suerte, y estoy feliz por eso. Pero bueno, el asunto es que se canceló la proyección en El Roblito. Sin embargo, durante todo el proceso de filmación yo fui mostrando lo que filmaba, ¿no? Aparte de lo que hacíamos también con el Cineclub, es mostrar lo que filmábamos. Y quien ya la vio entera, bueno, 2 veces, la película, que fue muy bonito, es Dayanara, ¿no? La protagonista, bueno, Arthur. Este, y es muy bello porque evidentemente el orden de las acciones, o sea, filmamos a una manera de cinema verité, ¿no? Es cine directo, pues. Sin embargo, el montaje sí tiene una construcción, obviamente, que trata de compartir la experiencia que vivimos nosotros, que no respeta necesariamente el orden cronológico de las acciones. Y Dayanara, la primera vez que vio la película, decía, es que las cosas no fueron así. Y fue muy curioso, como decía el público, ¿no? Es que así no fueron. Y la segunda vez que la mostró, ella ya contaba las cosas como si hubieran ocurrido, como en la película y no en la vida real, ¿no? De alguna manera como que la película ya le transformó la memoria y me pareció muy, muy bonito. Bien, justo hablaste del montaje, 3 años, me imagino que debe haber sido difícil la edición también para tener esta película finalmente, ¿no? Fueron 160 horas de material, ¿no? A lo largo de 3 años. O sea, no filmábamos tanto en realidad, pero estuvimos mucho tiempo. O sea, fueron 8 viajes a lo largo de 3 años, largos. Entonces, sí, o sea, y además de que fue una búsqueda, es decir, la película se construyó mientras la fuimos filmando y todavía en el montaje fuimos tomando decisiones pues, fundamentales para la película, ¿no? Entonces, sí, evidentemente editamos aproximadamente 10 meses, más o menos, 10 meses. Ujú. Bien, esta es tu segunda película y bueno, el año pasado casi estamos llegando al año de pandemia y de tiempo de cuarentenas. Esto de estar en solitario o encerrado o en un lugar, ¿te activó algo ¿tenés algo ya armado para hacer tercera película a futuro? Sí, o sea, bueno, he hecho 2 películas, ¿no? Como dices, una es Margarita y ahora es Cosas que no hacemos. Son películas muy personales, pero que hablan de otras personas, ¿no? O sea, evidentemente también hablan de uno y de la vida, pero la cámara está puesta sobre otras personas. Y en la pandemia yo estaba desarrollando un proyecto con un comedor comunitario, donde 15 mujeres atendían a 300 personas que llegaban a comer. Se puso en pausa y empecé a escribir y empecé a hacer una investigación, pues como siempre, a partir de recuerdos, de rollos que tiene uno en la vida, digamos, y después eso se trasladaría a otro lugar. Y en la pandemia pues, fue inevitable trasladar, no, más bien fue imposible trasladarlo a otro lugar. Y lo que ocurrió es que empecé a escribir una historia que por ahora es una ficción. Y creo que tiene que ver con eso, con no poder ir a buscar en otras personas, ¿no? Porque pues, todo estaba un poco limitado. Entonces, por ahora estoy escribiendo una historia de ficción. Bien, bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista para que la gente sepa y bueno, vaya y disfrute de tu película. No sé si sabes más o menos los días y horarios que se va a proyectar la película. Sí, Dale. no me lo sé, pero los tengo aquí a la mano, entonces los digo en un instante. Va a estar el jueves 18 de marzo en el Centro Cultural San Martín a las 9:15. Va a estar el viernes 19 a las 4:15 en el Museo de Arte Hispanoamericano, el Isaac Hernández Blanco. El sábado 20 en Casa Brandon. Y bueno, a partir del estreno, que es el jueves a las 9:15 en el Centro Cultural San Martín, también estará online para que esté pues, en cualquier casa, ¿no? Disponible por 72 horas la película. Bien, perfecto. Bueno, Bruno, te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, ojalá que en alguna edición de Bafisi o de otro festival te tengamos aquí post pandemia, en la nueva normalidad, para poder disfrutar de tu cine y de lo nuevo que seguramente nos vas a traer. Muchas, muchas gracias, Pablo. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Gracias.